Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Aquí iniciamos con el resumen semanal de las actividades de la Prefectura de Cotopaxi. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. Prefecto realizó recorrido en el subtrópico para la entrega de algunas obras. En Malqui, Huasaganda, se entregó la cubierta de la plaza. Con una inversión de $95,000, se trabajó el mejoramiento de la infraestructura de la plaza central de la comuna Malqui. Estos trabajos benefician a los moradores de este sector que realizan actividades de comercio y deporte. Marcia Pilatasi agradeció al prefecto de Cotopaxi por esta cubierta que beneficia a los jóvenes y adultos que participan del deporte en este lugar que los cubre del sol y la lluvia. Además, 15 comerciantes aproximadamente que venden sus productos los sábados y domingos. Sirve de mucho ya que sea a los jóvenes y a los adultos, porque más antes se vivía, se jugaba, como decir, en una cancha, pero no había cubierta, se mojaba, días de sol, en cambio ahora ya no, todo es distinto. En la comuna hay más de 100 familias que dedican sus actividades al cultivo de la caña de azúcar, la yuca, la papachina, la naranja y la producción de leche y tilapia. Son vendidas en los mercados de La Maná, Huasaganda y Pucayacu. José Manuel Chiguano, presidente de la comunidad Malqui, señaló que esta obra se ha logrado gracias al trabajo de muchos años. Es un sueño cumplido con el trabajo de la comunidad y no solo de una persona. Hemos luchado años y tras años soñando de tener esta cubierta. Compañeros, esto no es, digamos, de dirigentes, esto es de toda la persona de Comuna Malqui. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, indicó que se gestionarán los recursos para el mantenimiento de la vía que va desde Chuquchilán hasta Malqui, que también es una necesidad de la zona. Resaltó la importancia de cuidar los bosques naturales de la zona alta que protege el agua. Por esta razón, esta comunidad Malqui ha sido escogida para ser parte del proyecto del Plan Nacional de Reforestación que se desarrolla en Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. 3.5 kilómetros fue rehabilitado y mejorado en la vía La Esperanza-Antotán. Lastrado, mantenimiento, limpieza y rectificación de curvas fueron trabajados a lo largo de 3.5 kilómetros de la vía que une La Esperanza y Antotán, beneficiando la movilidad de una zona productiva. El sábado 10 de diciembre, previa a una coordinación con los moradores del sector, el prefecto de Cotopaxi, acompañado de su equipo técnico, recorrieron la vía desde el centro de la parroquia La Esperanza hacia la parte alta de esta zona, verificando los trabajos realizados con maquinaria de la prefectura. Manuel García, presidente de la comunidad, manifestó que los trabajos de mantenimiento benefician a la población que siempre ha tenido que movilizarse a mula o a pie y ahora pueden ingresar con vehículos durante el verano para sacar los productos. Esto, como dice, para nosotros pobres que hemos sabido sufrir a puro mula, para eso es como dice que hemos pedido de favor a las autoridades para poder, como dice, tener siquiera, claro, carro no tenemos nosotros, pero siquiera tenemos un camino bueno. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, resaltó los trabajos realizados que contribuirán a la producción y transporte de productos como la mora, la caña de azúcar, el maíz y la leche, entre otros. Esto yo creo que sirve muchísimo para todos, para mí también, porque mejora la producción, seguramente de aquí sacarán leche, mora y maíz, por supuesto, sirve muchísimo, ¿no? Eso abarata también para nosotros, para consumideros también en el mercado, compañeros. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cerca de $20,000 invierte la prefectura en el sistema de riego en Cusubamba. En Cusubamba la prefectura invierte cerca de $20,000 en materiales de construcción para un tanque reservorio y el revestimiento del canal de riego Francisco de León, que beneficia a 226 familias de esta parroquia y riega 100 hectáreas de terreno. Francisco Aquino, presidente de la Junta de Agua de Cusubamba, explicó que desde hace tiempo el caudal ha bajado en esta zona, siendo necesario el revestimiento del canal, lo que permitirá que no se desperdicie el agua. Esta obra no es inmensa, pero es importante esta obra que vamos a realizar. ¿Por qué? Vamos nosotros a ser aventajados con el líquido vital. Es necesario que a cada uno de estos materiales se le dé el mejor uso, se mejore la producción y se abastezca a los mercados de donde todos somos beneficiados, resaltó el prefecto, al mismo tiempo que aseveró que estos proyectos dan vida, porque sin agua no hay producción. Los usuarios presentes en la reunión agradecieron a la primera autoridad de Cotopaxi por el apoyo brindado para la ejecución de esta obra, porque esto ayudará a mejorar el riego y por ende tener más productos para sacar a los mercados. Agradeciéndole mucho al señor prefecto que le haya dado oídos de entrada y para que salga este proyecto, porque como usted ve estamos quedando sin ninguna de las dos aguas.
las aguas siguen yéndose a las otras parroquias y nosotros siendo tenedores de mucha agua estamos quedándonos sin agua. El tiempo de ejecución de esta obra será de 50 días a partir de la entrega de los materiales, para lo cual los técnicos de la prefectura, desde la Dirección de Riego y Drenaje, ejecutarán los trabajos junto a los usuarios que se organizan en mingas. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Habitantes de Michacalá, Zumbagua, se benefician con el mejoramiento de la vía de ingreso a la comunidad. Apertura, mantenimiento vial, mejoramiento de cunetas y pasos de agua con el fin de prevenir derrumbes y la destrucción de la vía en época de invierno fueron los trabajos que se ejecutó por parte de la prefectura en el tramo comprendido desde la comunidad de Huantopolo hacia Michacalá en la parroquia Zumbagua. Luis Chusín, presidente de la comunidad de Michacalá, manifestó que ahora sí podrán sacar la producción de cebolla, habas, papas, cebada, entre otros productos que da la Pachamama. El compañero Jorge Mamán ha ayudado con vías, apertura, ampliamiento. Ya tenemos lugares hasta donde nos vivimos, tanto Huaycucho, Cruzcucho, acá el Cabildo, ya llegan cualquier beneficio, cualquier autoridad avanzan a llegar aquí al Cabildo. Antes no había chaquiñancitos, pasamanos había, compañero. Esto era solo un chaquiñán y muy peligroso por la zona montañosa del río, pero como no había otra alternativa, por allí teníamos que sacar nuestros productos a lomo de mulares y yamingos para poder transportar desde la vía principal a las ferias de Zumbagua, Pujilí y Saquicilí. Así manifestó José Faso, morador de Michacalá. Así mismo, sí estábamos sufriendo así, para llevar con los animales así, tantos, así cuando llovía, con los lodos así pasábamos y hemos andado nosotros sufriendo tantas cosas. Acabamos así mismo, acabó muriendo los borritos, amiguitos, así mismo y cansando. Tantos hemos andado luchando así, sufriendo, hemos andado nosotros tiempo. El principal objetivo de la prefectura de Cotopaxi es trabajar de manera planificada, dejando habilitadas las vías de comunicación intercomunales para así facilitar la vida de los habitantes de las comunidades indígenas que por muchos años han sufrido la falta de accesos viales en buenas condiciones a sus comunas. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Yo soy, yo puedo, yo quiero. Fueron los testimonios de los niños, niñas y adolescentes que participaron en el proceso de capacitación denominado Cuerpito Mío. 1.250 niños, niñas y adolescentes de 20 parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi fueron parte del proyecto Descanso Feliz, ejecutado por Plan Internacional y el gobierno provincial sobre los temas de derechos sexuales, reconocimiento y valoración de mi cuerpo, cambios y cuidados de mi cuerpo, derecho a la educación en la sexualidad, autoestima, entre otros. El gobierno provincial aporta decididamente para la formación integral de la niñez y juventud de la provincia. Este proyecto evidencia ese objetivo institucional, así lo aseveró Silvia Bravo Cajas, viceprefecta de la provincia, al momento de dar la bienvenida. El gobierno provincial de Cotopaxi quiere que se empoderen, que se inculquen y que ustedes puedan ser los transmisores y que ustedes hagan que se respeten esos derechos, que a veces los adultos no lo hacemos. Rosana Viteri, directora nacional de Plan Internacional, resaltó que la iniciativa del gobierno provincial fue un éxito por la participación de los niños, niñas, adolescentes, los padres y madres que colaboraron en los talleres, las escuelas que prestaron su infraestructura y el compromiso de los GATS parroquiales. Entonces, cómo entraron los niños a estos talleres y cómo salieron, alcanzamos a ver que hay diferencias importantes y que esos 5 días, esas 15 horas, sirvieron para muchísimo. Ahora está en las manos de sus familias, de sus escuelas, de aprovechar todos estos conocimientos y capacidades. Evelyn Tulpa, de la comunidad de Huantopolo de la parroquia Zumbagua, y Carlos Mena, de la parroquia Pastocalle, compartieron sus experiencias vividas durante la formación. Que debo confiar en mí misma, que debo cuidar mi cuerpo y debo cumplir mis sueños, seguir estudiando y todo esto va a ser realidad mis sueños. Tenemos que cumplir nuestras metas y aspiraciones que nos ponemos. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Este martes 20 de diciembre, plazoleta de Santo Domingo. Venga y sea parte de la feria Cotopaxi Vive. Podrá adquirir y disfrutar de lo mejor de la producción agroindustrial, artesanal y promoción turística. La fuerza productiva de Cotopaxi en un mismo lugar. Martes 20 de diciembre, desde las 9 horas en la plazoleta de Santo Domingo. El gobierno provincial presentará el primer catálogo de actores productivos de Cotopaxi. Invita, Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia.
Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.